Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el triángulo de exposición y vamos a explicarlo de una forma fácil y rápida para todo el mundo para que lo entendáis y con un ejemplo que siempre pongo bastante sencillo. El triángulo de exposición no viene a ser otra cosa que simplemente un triángulo en el cual está relacionado el diafragma con la velocidad y con la sensibilidad. El diafragma ya sabemos que es la apertura, el número que ponemos a nuestro objetivo en nuestra cámara para que entre más o menos luz por el objetivo, lo que viene siendo por el diafragma. La velocidad es la velocidad de obturación, es el tiempo que dejamos que nuestro sensor o nuestra película se exponga. Y la sensibilidad, pues viene a ser eso, la sensibilidad en la cual estamos exponiendo nuestro sensor o, por ejemplo, antiguamente los carretes, si era un ISO o un ASA, tenían más sensibilidad o menos. Entonces, con estos tres conceptos lo que vamos a ver es qué es la relación que hay entre ellas y cómo podríamos manejarlo a nuestra manera. Vamos a hacer aquí una carpeta nueva. Blanco. Empezamos. A ver, lo primero que tendríamos que tener en claro serían los valores que tenemos, por ejemplo, en la apertura de la lente, ¿vale? Si hablamos de apertura, ¿vale? Los valores que tendríamos podrían desde el F1, 1,4, 2, 2,8. Puede ser que estos valores primero no los tengáis, pero a partir de aquí ya deberían de sonaros. Luego pasaríamos a F4, 5,6. Pasaríamos a F8, F11, F16 y así podríamos seguir hasta 32 e incluso 64. Lo que nos viene a decir clara la apertura es el tamaño del agujero que estamos dejando para que la luz entre. En un F1 tendremos un agujero muy grande y si nos vamos a F16 tendremos un agujerito muy pequeño y aquí en medio pues tendremos cosas intermedias, ¿vale? Yo siempre cuando lo explico intento asimilarlo con una tubería. Imaginaros que esto es una tubería. Si la tubería es más ancha, como estas, pues va a entrar más agua, en este caso luz, que si fuese una más estrecha. Esto sería la apertura. Luego vendría la velocidad. La velocidad sería la velocidad de obturación. Que podríamos hablar de, por ejemplo, 30 segundos, que lo dejan muchas cámaras, 15, y así vamos a pasar directamente ya a un segundo. Y luego empezarían esto que ya sonará, 1,10, por ejemplo, 1,50, 1,100, 1,500. Estoy saltándome algunos, pero la idea es que entendáis, y las cámaras normalmente llegan hasta 1,4000, incluso algunas hasta 1,8000. La velocidad es el tiempo que se expone nuestra película o nuestro sensor. Cuando tenemos 30 segundos, quiere decir que desde que se empieza a ver hasta que acaba esa toma de la fotografía, pasan 30 segundos. 15, que sería la mitad, un segundo, ya lo sabemos, y aquí tenemos estas divisiones, por lo cual, cuanto el número mayor sea abajo, menos tiempo será. Un partido 10 es un segundo, lo partimos en 10 partes. Imaginaros. Pues nosotros cogeríamos solo una. Y esa sería la duración. Imaginaros 1,4000 la velocidad que es, súper rápido. Y luego tendríamos la sensibilidad. La sensibilidad, que lo que nos viene a explicar sería el ISO. Sensibilidad es el ISO o ASA también, si venía antiguamente. Que vendría, bueno, hay algunos valores menores, pero vamos a empezar por 100, 200, 400, 800, 1600. Incluso hay cámaras que ahora están llegando a valores de 32.000, simplemente para que hagan una idea. Una locura, completamente. 32.000. La sensibilidad
El ISO o LASA lo que nos viene a decir es, si seguimos con el ejemplo, la tubería, el ancho de la tubería era la apertura, la velocidad podríamos compararlo con la velocidad del agua, es decir, no es lo mismo un grifo que gotea que un grifo que sale mucha agua, muy rápido, esa sería la velocidad, y la sensibilidad sería, en este caso, el tamaño de la piscina que tenemos que llenar, para que hagáis un ejemplo. Ahora lo explicaré todo otra vez, pero para que os quede claro, la sensibilidad sería el tamaño. ISO 100 sería, para que os hagáis una idea, una piscina olímpica súper grande. Y, por ejemplo, el ISO 32000 sería una piscina muy chiquitita. Imaginar una piscina infantil. Evidentemente hay cosas asociadas con la sensibilidad, no solo el tamaño, que sería la cantidad de luz que tenemos. También hay factores que nos van a complicar. Vamos a ver cada uno de los factores del triángulo y vamos a ver cómo podríamos controlarlo y cuáles son las cosas, las pegas que nos van a poner cada uno de ellos. En el tema del diafragma, tienen que tener en cuenta que estamos hablando de diafragma o apertura. Es el tamaño, en este caso como está hablando de la tubería, F1, por ejemplo, y F16. Lógicamente, para llenar la misma piscina, si tenemos una tubería más grande, vamos a necesitar menos tiempo que con F16. Por lo cual, aquí tendremos velocidades de obturación más rápidas, por ejemplo, 1 partido 4000. Y, por ejemplo, para hacerlo a F16, necesitaríamos tiempo a lo mejor de 1 partido 200 o incluso más tiempo, ¿vale? Simplemente hay una ley que lo une, que es la ley de reciprocidad, pero no vamos a explicarosla, pero hay un valor que correspondería aquí tal cual, para que fuese la misma. Con la diafragma nos vienen asociados dos problemas. La profundidad de campo, o PDC, profundidad de campo, que nos viene muchas veces indicadas con un personajito tal que así y una montaña detrás. En F16 vamos a ver los dos completamente claros, vamos a tener mucha profundidad de campo y en cambio aquí esto no se nos va a ver, va a estar como desenfocado un poquito, no se va a ver, ¿vale? Vamos a tener menos nitidez y aquí en cambio esto se va a ver súper bien. Esto sería el diafragma o la apertura. Si nosotros disparamos a diafragmas muy abiertos, es decir, números más pequeños, vamos a tener menos profundidad de campo. Si disparamos con números mayores, el círculo va a ser más pequeño y vamos a tener mayor profundidad de campo. Ya estáis viendo que para algunos efectos nos va a interesar tirar más para acá y otras veces más para acá. Cuando pasamos a la velocidad, igual, tenemos un par de cosas que nos van a interesar mucho. Cuando disparamos a 30 segundos, por ejemplo, o cuando disparamos a 1.4000. Vamos a irnos a los extremos para que veáis. 30 segundos, imaginaros un grifo que está goteando muy poquito a poco. Imaginaros cuánto vamos a tardar en llenar la piscina, ¿vale? Va a ir muy poquito a poco, 30 segundos. En cambio aquí estamos hablando de que viene la tubería y sale el agua súper fuerte para llenar la piscina y va a ser mucho más rápido, evidentemente. Con la velocidad nosotros podemos conseguir dos efectos. Imaginaros, a 1.4000 nosotros podríamos congelar. Lo típico de una persona que va corriendo o está saltando, podríamos congelarla. Y en cambio aquí esa persona tendría movimiento. No podríamos conseguir hacer que esa persona salga quieta. Saldría en movimiento porque tendría que estarse quieta durante 30 segundos. En medio tenemos también opciones intermedias. Esto tal cual no es siempre así. Esto va a depender de que el objeto o nuestro sujeto se esté moviendo y que nuestra cámara esté quieta. También podemos hacer lo siguiente, que sería que la cámara se está moviendo a la vez que el sujeto y lo que se desenfoca y se mueve es todo el fondo, que es lo que se denomina barrido, ¿vale? Seguro que lo conocéis. Es lo que se hace, por ejemplo, en las fotos de Fórmula 1, con vehículos y tal. No estamos hablando de velocidades tan extremas, habría que asociar esa velocidad
quizás una cosa intermedia, imaginaros unos 60, por ejemplo, una moto, o si estamos haciendo en Fórmula 1, pues quizás estamos hablando de unos 200 o incluso todavía más. Pero habría que asociar esa velocidad con la velocidad a la que se está moviendo el sujeto. La velocidad más lenta, más rápida. Congelamos sujetos, no conseguimos congelar a los sujetos, pero podríamos llenar una piscina, por ejemplo, si os das cuenta, más grande. Vamos a necesitar más tiempo, pero podríamos llenar una piscina más grande. Y el último sería el tema de el ISO, la sensibilidad. Sensibilidad, como he dicho ya, ISO, ASA. El problema que vamos a tener con la sensibilidad es que cuando lleguemos a ciertos valores, vamos a poner por ejemplo 1600, que ya es un valor alto, nos va a aparecer ruido. Ya conoceréis mucho el ruido digital. ¿Por qué nos pasa este ruido? Este ruido se debe al método con el cual nosotros aumentamos la sensibilidad. Imaginaros que nuestro sensor aquí está recibiendo 1 voltio, 1,5 voltios por ejemplo, y en cambio para ser más sensible aquí lo que hacemos es darle 15 voltios. Estoy exagerando simplemente para que haga una idea, pero si le metemos más carga se vuelve más inestable y eso nos produce esos puntitos que muchas veces veréis además que son de distintos colores y nos produce ese efecto. No es como el grano antiguo, no es bonito, no es agradable. Habrá un valor aquí intermedio donde a lo mejor digáis que este valor es el vuestro máximo con vuestra cámara para hacer unas fotos en las cuales tengáis un poquito de ruido pero sea algo aceptable y que no nos pase nada. Esto va asociado con lo que estábamos viendo antes. Un ISO 50 sería una piscina súper grande y un ISO 1600 sería una piscina muy chiquitita, una piscina infantil. Si asociamos estas tres cosas, tenemos lo siguiente. El famoso triángulo de la exposición. Donde por aquí tendríamos, por ejemplo, el diafragma, ¿vale? Diafragma. Por aquí tendríamos la velocidad. Y por aquí tendríamos el ISO. Diafragma. Números más grandes. Aquí abajo, por ejemplo, 16. Vamos aquí, 8, 4, 2,8, 1. Velocidad. Para las velocidades, para los diafragmas altos necesitaríamos sensibilidades muy rápidas. Por ejemplo, vamos a poner aquí 1,4000, vamos por aquí a 1,200, vamos por aquí a 1 partido 10, 1 segundo, 15, 30. Aquí, movimiento, ¿vale? Aquí es cuando tenemos movimiento. Y aquí lo tenemos totalmente congelado, como estamos viendo antes. Aquí tendríamos una foto en la cual la persona se aísla totalmente de ese fondo, que estaría desenfocado. Y aquí tendríamos el fondo totalmente nítido y la persona también. Y aquí en el ISO tendríamos la sensibilidad. Podríamos empezar por aquí por 50 e irnos hasta, bueno, cada vez hay valores más altos, pero imaginaros 12.800 o incluso todavía más. Aquí hemos hablado del ruido. Y aquí ausencia de ruido, más calidad. Esto sería el triángulo de la exposición, así explicado de una forma sencilla. ¿Cómo controlamos nosotros este triángulo? Pues de la siguiente manera. Nosotros tenemos en la cámara muchos modos distintos. Tenemos un modo que será el automático, que muchas veces viene en la camarita así dibujada, incluso en verde, y pone automático. En este modo, lo que va a hacer la cámara es fijar un número F, una velocidad y un ISO, de forma que nosotros no vamos a hacer completamente nada, solo vamos a componer la imagen. Luego tenemos los modos semiautomáticos. Tendríamos los modos, por ejemplo, el modo P o el modo AV en Canon, hay diferentes, depende de la cámara, donde nosotros vamos a fijar ese F. Nosotros establecemos el F teniendo en cuenta si queremos más o menos profundidad de campo. Y la cámara va a fijar la velocidad y el ISO. Nosotros aquí lo único que estamos configurando es el diafragma que queremos. Si podemos hacer aquí DS o TV. Y aquí nosotros vamos a fijar la velocidad, solo la velocidad. Por lo cual el diafragma y el ISO lo va a configurar la cámara automáticamente.
nosotros configuramos la velocidad. Caso, por ejemplo, interesante para fotografías de deporte, tenemos al niño corriendo, hay que congelarlo, etc. Y luego tendríamos el modo manual, donde nosotros directamente podríamos configurar todo. Y la cámara no nos diría nada. Por eso siempre decimos que este de aquí es el modo que nos permite a nosotros de verdad obtener la imagen que nosotros queremos. Todo esto iría relacionado, como estaba hablando, por ejemplo, con el ejemplo de una piscina. Imaginaros esa piscina y queremos llenarla. Si tenemos una piscinita como esta o tenemos esta piscina. Si la tubería que nos llega a las dos es igual, esta va a necesitar más tiempo que esta. Si la piscina es más pequeña, evidentemente se va a llenar antes. Es lo que hablamos del ISO. Esta va a tener un ISO más alto y esta va a tener un ISO más bajo. El diafragma aquí en este caso, este F, sería el mismo para los dos. Imaginaros que la tubería que llega y se reparten los dos. Más tiempo para esta, menos tiempo para esta. Evidentemente, disfrutan más en una piscina más grande que en una más pequeña. Tiene más calidad, tiene menos calidad. Esta no hablamos de ruido, ¿vale? En el ejemplo de la piscina, pero imaginaros que la piscina pequeña encima estaría sucia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y prácticamente esto sería el ejemplo. Luego habría que ver cómo se comporta la cámara y cómo mide la luz que está recibiendo y cómo entiende la cámara la luz, pero eso lo haremos en otro vídeo. Así que si os ha gustado, este sería el ejemplo de cómo controlar nuestra exposición con nuestra cámara para obtener directamente lo que nosotros queremos. Ya habéis visto, el triángulo es muy claro, muy sencillo, velocidad por aquí, apertura o diafragma por aquí y el ISO aquí abajo. Espero que os haya sido útil y si os ha ayudado a entender un poquito la exposición, mirad el resto de vídeos que también explicaremos cosas así de una forma más amena y más sencilla para que todo el mundo entienda un poquito cómo va esto de la fotografía. Un saludo y nos vemos pronto.